El cosmonauta, capítulo 1, el vacío. El aturdimiento se disipó como la niebla matutina, revelando no la claridad, sino una nueva capa de confusión. El cosmonauta se encontró no en el vacío interestelar, sino atrapado en una red de luz pulsante, una especie de telaraña cósmica tejida con filamentos de energía que vibraban con una frecuencia inquietante. A su alrededor, las estrellas no eran puntos distantes, sino nebulosas iridescentes que se retorcían y se expandían, como si el universo mismo estuviera respirando a un ritmo acelerado. Estaba en el corredor de las almas perdidas, una anomalía espaciotemporal que existía en los pliegues más recónditos de la constelación de la Quimera, un lugar que la ciencia terrestre aún no había concebido, un susurro en la vastedad del cosmos. La máquina en su traje, su compañera silenciosa y omnipotente, comenzó a emitir una serie de alarmas discretas, un pitido agudo que se filtraba a través de los amortiguadores de sonido. Era una advertencia, un presagio de algo que no podía ser cuantificado, pero sí sentido. Una sensación de desasosiego, de una presencia que no era física, sino una resonancia en el éter, un eco de su propia psique. La paradoja se manifestaba. ¿Cómo podía algo inmaterial generar una alerta tangible? Quizá la máquina no detectaba una amenaza externa, sino el reflejo de una interna. De las profundidades del corredor, una figura comenzó a materializarse. No era una criatura de carne y hueso, ni una nave espacial, sino una silueta cambiante, hecha de la misma luz pulsante que formaba la telaraña. Se retorcía y se estiraba, adoptando formas fugaces, un rostro distorsionado, una mano extendida, un ojo solitario, que lo observaba con una intensidad desapasionada. Era el eco del vacío, una manifestación de sus propias dudas y arrepentimientos, un monstruo psicológico forjado en el crisol de su subconsciente. ¿Quién eres?, resonó una voz en su mente, no a través de los comunicadores del traje, sino como un pensamiento intrusivo, una voz que era extrañamente familiar, una versión distorsionada de la suya propia. Un vagabundo sin rumbo, un fragmento de la nada. ¿Acaso crees que tienes un propósito? El cosmonauta sintió una punzada de ira, una emoción que rara vez experimentaba. Su existencia era un enigma, sí, pero no carecía de propósito. Cada salto cuántico, cada viaje a través de los hilos del tiempo y el espacio era una búsqueda, aunque la naturaleza de esa búsqueda se le escapara. La máquina en su traje era su ancla, su brújula, su razón de ser. «Soy el que viaja», proyectó en respuesta, su voz interna resonando con una fuerza que sorprendió incluso a sí mismo. «Soy el que busca». El eco del vacío se rió, un sonido sin sonido que vibró en el tejido mismo de su ser. «Buscar», dices, ¿y qué has encontrado? Solo más vacío, más preguntas sin respuesta. Cada universo que atraviesas es un espejo que te devuelve tu propia insignificancia. La figura luminosa comenzó a acercarse, sus filamentos de luz extendiéndose como tentáculos, intentando envolverlo. El cosmonauta activó los propulsores de su traje, una ráfaga de energía que lo impulsó hacia atrás, rompiendo algunos de los hilos de luz. Pero el eco era persistente, una sombra que se negaba a ser disipada. «¿Te acuerdas de la Tierra?», preguntó la voz, y una imagen fugaz parpadeó en su mente. Un cielo azul, el verde de los árboles, el murmullo de una ciudad lejana. Era un recuerdo tenue, casi borroso, pero lo suficientemente vívido como para despertar una nostalgia dolorosa. Un grano de arena en la inmensidad. ¿Crees que tu partida importó? ¿Crees que alguien te recuerda? La alegoría era clara. El eco del vacío no era un enemigo externo, sino la personificación de su propia autoduda, la voz insidiosa que susurraba en los momentos de soledad cósmica. La batalla no era de fuerza bruta, sino de voluntad,
de la capacidad de su espíritu para resistir la erosión de la incertidumbre. El cosmonauta recordó un concepto científico que había estudiado en algún momento de su existencia preamnesia: la superposición cuántica. Esto significa que una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que es observada. ¿Era él mismo un estado superpuesto? ¿Una colección de posibilidades que solo se definen por el acto de su viaje? El eco del vacío era la observación que intentaba colapsar su onda de probabilidad en una sola y desoladora realidad, la de la nada. Activó los escudos de energía de su traje, una barrera translúcida que repelió los tentáculos de luz. La máquina vibró con mayor intensidad, canalizando energía, no para el combate, sino para la introspección. Las pantallas internas de su casco comenzaron a mostrar patrones complejos, ecuaciones y diagramas que se superponían a la imagen del eco. La máquina no estaba luchando contra la manifestación, sino que intentaba comprenderla, desentrañar su naturaleza. «No soy insignificante», murmuró el cosmonauta, su voz resonando en el interior de su casco, una afirmación para sí mismo, tanto para el eco. El eco del vacío se transformó, su forma se volvió más definida, adoptando la apariencia de un espejo pulido que reflejaba su propio traje, pero sin la figura dentro. Era el vacío que lo esperaba, la ausencia de identidad que lo acechaba. «¿Y qué hay de tus errores?», siseó la voz. «De las decisiones que te llevaron a esta soledad. ¿Recuerdas el momento en que elegiste este camino? El sacrificio, la pérdida, todo por una promesa vacía, por una quimera». Una ola de recuerdos fragmentados lo asaltó. Destellos de un laboratorio, el brillo de un prototipo, la despedida de un rostro amado, una sensación abrumadora de responsabilidad. Eran el eco de su pasado en la Tierra, fragmentos de un rompecabezas que se negaba a encajar. La máquina detectó su angustia y proyectó una serie de imágenes calmantes, galaxias espirales girando lentamente, nebulosas formándose y disolviéndose, la danza eterna de la creación y la destrucción. La batalla con el eco del vacío no era una lucha física, sino una paradoja existencial. ¿Cómo se derrota a una parte de uno mismo? La respuesta no era la confrontación, sino la aceptación. La duda no podía ser eliminada, pero podía ser comprendida, integrada. El cosmonauta cerró los ojos dentro de su casco, concentrándose en el latido rítmico de la máquina. Permitir que el eco lo envolviera no era una derrota, sino una inmersión. Se dejó llevar por la red de luz, sintiendo cómo los filamentos se ceñían a su traje, intentando penetrar sus defensas. Pero en lugar de resistir, se abrió, no a la invasión, sino a la introspección. Visualizó la Tierra no como un recuerdo borroso, sino como un punto de origen, un faro en la distancia. No importaba si lo recordaban o no, su existencia, su viaje, era un testimonio de la voluntad humana para explorar, para trascender los límites. La soledad era el precio de la libertad, y la libertad era el motor de su viaje. El eco del vacío, al no encontrar resistencia, comenzó a disiparse. La red de luz pulsante se volvió menos intensa, los filamentos se aflojaron. La voz en su mente se debilitó, transformándose de un siseo acusador en un susurro melancólico. Quizás tengas razón. Quizás haya un propósito en la deriva. Cuando el último vestigio del eco se desvaneció, el cosmonauta se encontró de nuevo flotando libremente en el corredor de las almas perdidas. La telaraña de luz se había deshecho, dejando solo las nebulosas iridescentes que continuaban su danza cósmica. La máquina en su traje emitió un pitido de confirmación, una señal de que la amenaza, o al menos esa manifestación de ella, había sido neutralizada. Había enfrentado a su propia duda, a su propia insignificancia percibida, y había emergido no ileso, sino transformado. La experiencia había dejado una cicatriz en su psique, un recordatorio de la fragilidad de la mente en la inmensidad del cosmos,
pero también había encendido una chispa, una determinación renovada. Su viaje continuaría, no solo a través del espacio-tiempo, sino también a través de las profundidades de su propio ser. La tierra, un recuerdo distante, era ahora un ancla, una razón para seguir buscando, para seguir existiendo. El corredor de las almas perdidas había sido un purgatorio, un crisol, y él, el cosmonauta, había sobrevivido a la prueba de su propia alma,